¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a abordar un tema que hemos venido abordando a lo largo de ya muchos meses, tanto en Expediente como en Mega Noticias TVC. Y estoy hablando de la corrupción, de ese cáncer que nos indigna y que ha corroído al país durante mucho tiempo. Y bueno, también por supuesto de su presencia global. No es un mal exclusivamente de México. Y vamos a hablar también del papel que juega la sociedad en ese cáncer, en la corrupción. Y de entrada les pregunto, a usted, sí, a usted que nos está viendo, ¿usted qué tan corrupto es? Buena pregunta. Y bueno, para hablar de este tema, le agradezco que nos regale unos minutos y nos visites. Dina Buchbinder, presidenta. ¿Sí está bien dicho? Buchbinder. Perfecto. Presidenta y fundadora de Educación para Compartir. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de estar contigo y con tu audiencia fantástica. Y con este tema que es nodal en el presente y el futuro de México. Absolutamente. Platícanos de entrada de aprendiendo para compartir o educación para compartir. Es educación para compartir. Para compartir. Y ahí aprendemos a compartir. Educación para Compartir es una organización que fundamos hace 10 años, estamos de celebración, para formar mejores ciudadanos desde la niñez a través del juego. Trabajamos con maestras y maestros de todos los contextos de nuestro país, con mamás y papás y con niñas y niños, a través de actividades muy divertidas, con un contenido realmente importante que niñas y niños viven, se emocionan, aprenden y que con ese contenido les ayuda a convertirse en mejores ciudadanos. Dime una cosa, 10 años están cumpliendo. Yo debo ser total y absolutamente claro y transparente. Yo no había oído hablar de educación para compartir. ¿Por qué? Gracias, Paco. Y empezando honestamente es como vamos dando un paso adelante. Claro. Nosotros en Educación para Compartir nos hemos abocado muy profundamente a la labor y no hemos hecho los esfuerzos tremendos de difusión que deberíamos estar haciendo porque en México estamos sedientos de saber todo lo bueno que sí pasa. México es un país extraordinario y en Educación para Compartir lo vivimos en el día a día porque trabajamos con su gente todo el tiempo. Es una iniciativa mexicana. Es una iniciativa que inició orgullosamente en México y que hoy en día nos hemos dado a la tarea de exportar lo bien hecho en México en materia social, porque como tú decías, estos problemas terribles que nos asfixian como la corrupción no son exclusivos de México. Y nosotros tenemos una solución y tenemos la responsabilidad de compartirlo con maestras y maestros y comunidades de otros países. Hoy en día estamos operando en 7 países. ¿Es una iniciativa privada, una fundación? Es una organización laica, apartidista, sin fines de lucro, ahora una organización internacional, y hemos implementado nuestros programas con más de 700,000 personas en los 32 estados de la República Mexicana y en estos otros 6 países. A ver, dime una cosa, ¿cómo compaginar, cómo mezclar, compaginar el trabajo de Educación para Compartir con la Secretaría de Educación Pública, quien es el rector de la educación en nuestro país? Absolutamente. Hemos encontrado un canal de cooperación muy importante con la Secretaría de Educación Pública para entrar en sus espacios, también con la Secretaría de Energía para realizar otro de nuestros programas que es Ciencia para Compartir. Hemos encontrado cooperación desde el sector privado y con otras organizaciones porque a lo que nos dedicamos es a promover valores como trabajo en equipo. Entonces lo hacemos en la práctica. ¿Y la recepción de los niños en estos 10 años? Ya hay resultados, evidentemente. Por supuesto, y nosotros nos hemos dado a la tarea muy seriamente de medir cuáles son estos resultados, y esos resultados nos motivan muchísimo. Por ejemplo, en un contexto tan complejo como Tamaulipas,
hemos encontrado que la práctica de juego limpio ha incrementado hasta en un 50%. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros llegamos a un contexto, tal vez el juego limpio no es visto como algo verdaderamente significativo. Sí. Y en el momento que nosotros estamos finalizando el programa en un Adquiere espacio, un valor. adquiere un valor para las niñas y niños. Y eso es lo más valioso, que pueden escoger, decidir que esto les importa y que quieren hacer algo para cambiar, que no es normal. Dime una cosa, ya entrando en materia de corrupción, que es el punto nodal de esta entrevista. Sí. ¿La corrupción en nuestro país es un problema grave, es un problema frecuente? Y te lo pregunto aunque sé la respuesta. ¿Y es cultural? Mira, tenemos resultados, por ejemplo, el INEGI hizo una encuesta donde 89% de las personas perciben como frecuente y muy frecuente la corrupción en México. En Educación para Compartir no creemos que esto es algo cultural. Creemos que esto es algo que se aprende y que se puede desaprender, que se puede solucionar porque se puede prevenir. Y nosotros hemos sido testigos fieles de esto a lo largo de 10 años de trabajo titánico con miles de escuelas y de maestras y maestros con quienes hemos tenido el privilegio de trabajar. Este 89% que nos dices lo Sí. da a conocer el INEGI. Correcto. Habla de que perciben a la corrupción como algo frecuente y Exactamente. común. Y muy frecuente. Y muy frecuente. Pero ese 89% hablaba de sí mismo o hablaba de lo que ve sin tocarse uno mismo. Esa es una gran pregunta. Y por eso, con esto en mente y con la noción de que nosotros sí tenemos mucho que hacer en el día a día por este problema que nos asfixia y que nos preocupa todos los días, queremos invitar a la sociedad, a todas las personas, maestras y maestros, mamás y papás, a ti y a mí, a preguntarnos nosotros cómo contribuimos a eso de lo que nos quejamos tanto. ¿Qué tan corrupto eres? Y esto me lleva a la aparición del corruptómetro, que lo anunciaron hace apenas unas semanas. ¿De qué se trata? Mira, hemos diseñado en el equipo de Educación para Compartir esta herramienta de autoevaluación como uno de los regalos que queremos hacer a nuestro amado México para entrarle con todo a este tema desde la raíz. ¿Quién es la raíz? Somos todas y todos, y también la raíz se encuentra en la niñez. Toda la sociedad está alrededor de la niñez. Entonces, ¿qué nos podemos preguntar? En el corruptómetro... ¿Es un test? ¿Es una prueba? ¿Qué es? En México, una de este? las... Aquí está el corruptómetro, por supuesto. Ah, mire, pues ahí tienen, si lo pueden tomar, por favor, este corruptómetro, que es, por lo que estoy viendo, es un test de preguntas, en el que el primero debe de ser, y es básico para obtener un puntaje transparente, es ser honesto, ¿no? Ser honesto. En las respuestas. Claro, por eso también empezamos, puede ser un test que compartas y decides, pero también lo puedes hacer como autorreflexión. Ajá. Entonces, lo hemos diseñado de tal manera que las acciones menos alarmantes, digamos, o más aceptadas socialmente, son las de hasta abajo de este termómetro de la corrupción. Así es. Por ejemplo, me quedo con la diferencia del cambio, que incluso a veces son aplaudidas por otros. Del cambio de pagar algo. Sí, de pagar algo donde desde ya estás afectando a terceros, por supuesto. Digo mentiras blancas. No le digas, no va a entender. Es niño, no importa. Copio en un examen, después compro un examen. Prometo algo y no lo cumplo. Tomo algo que no me pertenece, sin permiso. ¿Esto se lo aplican a los niños? Esto es para personas en general. En general. Pero en su práctica con los niños.
se los pregunta. Hay muchas cosas que no son de ellos. Sí, no están a exacto. su nivel, pues. Nosotros tenemos una metodología para evaluar los resultados donde preguntamos a niñas y niños qué tanto practican el juego limpio, y en todos nuestros juegos está la oportunidad de vivir la diferencia entre hacer trampa y jugar limpio, entre trabajar en equipo o cada quien por su lado, Claro. entre ser respetuoso con los demás o ser grosero y hacer sentir mal a las otras personas y toda una serie de valores que están presentes. Entonces, lo que hemos medido para entender el incremento en juego limpio es a través de esas encuestas. Esto lo estamos utilizando más para adultos y que podamos vernos aquí marcados dentro del corruptómetro. Aquí veo que tienes 3 niveles. Sí, el semáforo. A ver, platícanos de él. Entonces, hasta abajo puedes ubicarte en la parte amarilla del corruptómetro. ¿El amarillo es preventivo o el amarillo es el punto más complicado? El amarillo es la parte todavía socialmente aceptada y muchas veces aplaudida, pero que denota que ya te encuentras parte del problema. Ya eres parte del problema. Ya eres parte del problema. Entonces, en la parte amarilla decimos, cuidado, eres de las personas que se queja de la corrupción, pero ya eres parte de esto. Contribuyes al problema. En la parte naranja decimos, reacciona, tus acciones agravan el problema. Formar una sociedad honesta y transparente está en tus manos. Y la parte negra es hasta actos de corrupción donde derivan en la muerte de otras personas. Existen fraudes millonarios a través del abuso de poder para obtener beneficios personales, etcétera. Y aquí es detente. Eres parte de uno de los problemas más grandes de México y del mundo. Y estás afectando a cualquier que generalmente no le podemos decir detente, le podemos decir deténganlo. Que eso es lo que estamos buscando, ¿no? A ver, dime una cosa, en los que se han llegado a practicar, yo sé que esto es un test personal, exacto, pero no sé si lo has llegado a practicar en un grupo. ¿Cuál es el nivel en el que estamos los mexicanos? El nivel, el común general. Mira, desgraciadamente la OCDE sacó una cifra donde México es el más corrupto de los 34 países de este organismo. Entonces, sí existen las cifras que denotan la gravedad del problema. Y parte de ese problema es que se normaliza. Lo que nosotros estamos aquí proponiendo con Educación para Compartir y este corruptómetro es recapacitemos dónde estamos nosotros para saber que sí podemos hacer algo desde donde estamos hoy. Vamos a hacer una breve pausa, Dina, y vamos a regresar porque hay temas muy interesantes. Estamos hablando de una sociedad, y por eso te preguntaba en qué nivel estamos. Sí. Una sociedad que nos quejamos amargamente de la corrupción, que nos han lacerado, nos han lastimado con la corrupción, pero que estamos inmersa en ella prácticamente todos, algunos por gusto, otros por necesidad y otros más incluso obligados. Vamos a hacer una pausa, regresamos en un minutito más, no le cambie, estamos en Expedientes TVC. ¿Cómo se reduce la violencia física, verbal, emocional en los espacios donde trabajamos? El famosísimo bullying. Tenemos en Hidalgo un 41% de reducción. Gracias por continuar con nosotros aquí en Expedientes TVC platicando con Dina Buchbinder, la fundadora y presidenta de Educación para Compartir. Estábamos hablando, Dina, y ahorita en la pausa comercial, seguíamos con el tema de la corrupción y nuestra sociedad mexicana. ¿De dónde nace este problema? Mira, entre otras causas, pensamos, y trabajando mucho con niñas y niños en estos 10 años, pensamos que la corrupción, la raíz, algunas de las causas son los errores se esconden, son malos, no son aceptados y hay que esconderlos. Otra es la falta de confianza en nosotros mismos. Y otra es ser la mejor o el mejor a causa de lo que sea.
Y también parte de un sistema. Por supuesto. Que lo comentábamos antes de iniciar este programa, le decía yo, es muy interesante el trabajo que están haciendo ustedes, pero no va a ser una reacción de inmediato, porque el trabajo de los niños es una semillita que están ahí depositando, que hay que cultivarla y que va a dar, valga, resultados en unos cuantos años más. Pero en este momento la sociedad, los adultos, estamos metidos en un embrollo enorme, o sea, todos por gusto, lo decía ahí antes de ir al corte comercial, por gusto, por necesidad u obligados por el mismo sistema, nos convertimos en corruptos. Esto es importantísimo. La propuesta de educación para compartir es ir a lo básico de lo básico. ¿Qué es? Desde niñas y niños aprendemos comportamientos que nos parece que son totalmente normales y que deberíamos además de replicar. Entonces, aquí la propuesta es, primero, como parte de la sociedad civil, ubícate dentro de este corruptómetro y después acompañamos con 10 acciones para prevenir la corrupción desde la niñez. A ver, platícanos de esas 10 acciones. Claro que sí. Acciones como juega y empatiza, escucha, motiva, sé paciente y perseverante, colabora más y compite menos, enseña con el ejemplo, aprende de los errores. Y acá, digo, hay otros, ¿no? Pero cada una de estas acciones está acompañada de una pregunta práctica, que es exactamente lo que hacemos en Educación para Compartir, no hablar, pero realmente aterrizar con juegos prácticos que niñas y niños vivan y que les haga sentido. Entonces, por ejemplo, para una maestra... Es trabajo con maestros y con niños. Y con mamás y papás, con toda la sociedad. Principalmente primaria. Sí, correcto. Principalmente primaria. ¿Qué nos ibas a decir de los maestros? Por ejemplo, una pregunta propuesta para maestras y maestros es, o mamás y papás, ¿cuál fue el último aprendizaje que obtuviste a partir de un error? Compártelo con, y puede ser el nombre de una niña, un niño de tu grupo, de tu hija, de tu vecina. Pero en el momento que empezamos a dejarles saber a niñas y niños que los errores no son algo malo y es una oportunidad de aprendizaje para no repetirlo, estamos quitando un tabú sumamente arraigado que promueve la corrupción. Porque en vez de pensar que debemos mentir o que debemos de esconder algo a pesar de que podamos afectar a otros, nos da la oportunidad de decir, oye, no es una debilidad. Tener errores es humano y se vale reconocerlos y es una responsabilidad reconocerlos. Aceptarlos y aprender de ellos. Entonces, con nuestras actitudes damos el ejemplo. Dime, en estos 10 años, ya con todo esto que nos acabas de plantear y que es muy interesante y que valdrá la pena que nos metamos a la página de Educación para Aprender. Es www.educacionparacompartir.org. Ahí también pueden descargar nuestro corruptómetro, pueden ver las actividades que hacemos en toda la República y en otros países. Y los invitamos a nuestras redes sociales, desde ahí también pueden descargar el corruptómetro y las 10 acciones para prevenir la corrupción desde la niñez. En estos 10 años, resultados, ¿alguno que nos puedas platicar? Por supuesto. Mira, puedo escoger 3. A ver. ¿Cómo se reduce la violencia física, verbal, emocional en los espacios donde trabajamos? El famosísimo bullying. Tenemos en Hidalgo un 41% de reducción en los espacios educativos. Por ejemplo, maestras y maestros en un 89% declaran que la convivencia escolar en sus espacios ha mejorado inmensamente y que se respira y se vive un ambiente completamente distinto donde niñas y niños pueden escucharse, respetarse, incluirse. ¿Ustedes van a las escuelas? Nosotros vamos a las escuelas y trabajamos de la mano con maestras y maestros para formar otro tipo de herramientas en su haber como docentes para que puedan enseñar jugando y aterrizando estos valores cívicos en cualquier actividad, cualquier materia que estén enseñando. Vamos, ustedes llegan y depositan la semilla en maestros,
en alumnos, les enseñan cómo usar las herramientas y los dejan trabajar solos. Gracias por esa pregunta. El equipo de Educación para Compartir hace un trabajo titánico porque no dejamos solos a maestras y maestros, nos quedamos al menos un año con facilitadores recién egresados localmente de universidades, a quienes damos su primer empleo para que estén en las escuelas acompañando maestras y maestros y que no se sientan solos. Y necesitas un ejército. Y somos un ejército, somos unos guerreros de una Educación para Compartir en el equipo. Tenemos un equipo fantástico de 110 personas en toda la República y en otros países. Y obviamente pues es lo que nos motiva a seguir adelante, que estamos convencidos de que existen las personas para seguir formando mejores ciudadanos desde la niñez, que sí se puede. Sí se puede, y ahorita que dijiste en otros países y reconocida por Naciones Unidas, leía yo y se los comparto a ustedes, Dina está catalogada como entre las 10 personalidades calificada como posible líder internacional. Y eso nos da mucho orgullo porque eres una mexicana que ha puesto todo, así como lo estás platicando, por México. Nosotros damos el alma a esto, dedicamos nuestra vida, todo el equipo, realmente estamos convencidos y sabemos que es nuestra contribución, que hay todo por hacer y estamos en la tarea en el día a día. Nos sentimos muy orgullosos de haber empezado en México y como digo, esto es algo de México para el mundo. Para el mundo. Nos hablabas de estos ejemplos, nos quedamos con Hidalgo. ¿Qué otro más traes? Por ejemplo, la práctica de igualdad de género, hemos visto que aumenta en un 42% en la Ciudad de México. El juego limpio, te comentaba, un 50% en Tamaulipas. Y es que es increíble cómo niñas y niños aprenden a la velocidad de la luz, porque son esponjas, para bien y para mal. Entonces hay que aprovecharlo y lo que más les gusta a niñas y niños es jugar. Por eso es un lenguaje universal. Es la herramienta más poderosa que hemos encontrado para transmitir estos valores y la elección y la práctica de estos valores en el día a día. No es nada más algo de darles un discurso a niñas y niños porque les entra por aquí y les sale por aquí, como a nosotros. Como a nosotros en su momento, también. También. Dime una cosa, este programa que ustedes tienen de Educando para Compartir, ¿no se cruza, no interfiere con el sistema educativo de la SEP? Es una excelente pregunta. Nosotros hemos aprendido a colaborar mano a mano con la SEP y a reforzar los esfuerzos que están haciendo, por ejemplo, con el nuevo modelo, donde hay un 20% de autonomía para las escuelas y que decidan que en ese 20%, cada escuela que decida qué es lo que más necesita. Entonces, en ese 20% nosotros podemos hacer realmente maravillas con la oportunidad que tenemos de colaborar con estas maestras y maestros que se dice mucho de maestras y maestros. La experiencia que nosotros hemos tenido es que son personas maravillosas que también dedican su vida a esto. Son personas, se nos olvida y entonces es muy fácil criticarlos, pero realmente cuando se trabaja en un modo de inclusión real y de una apertura y de querer aprender también de ellas y ellos, solamente florecen maravillas. Esto básicamente, el programa lo que trata de impulsar es el fortalecimiento de los valores, principalmente, y la colaboración de manera colectiva. Sí, Paco, y también es muy importante que mencione que a partir de estos valores y con el potencial que tienen niñas y niños, tenemos otro de nuestros programas que se llama Iniciativas para Compartir, para que aterricen en proyectos en su comunidad, soluciones de aquello que les preocupa. Entonces, vemos temas en nuestros contenidos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son estos grandes retos globales, y preguntamos a niñas y niños, después de haber jugado con valores y con estos temáticas globales, ¿qué les gustaría cambiar en su comunidad? Y hacen propuestas y eligen democráticamente sobre esas propuestas en cuál van a trabajar todas y todos. ¿Tiene algún costo?
Sí tiene un costo y nosotros trabajamos siempre con diferentes sectores para poder cubrir este costo. Tenemos incluso una lista de espera de escuelas que quieren trabajar con nosotros y con quienes nosotros también queremos trabajar, por supuesto. Entonces siempre estamos en esta danza entre encontrar los recursos necesarios para hacer posible la operación de los viáticos, de los materiales, de las personas que dedican su vida a formar mejores ciudadanos desde la niñez. Este financiamiento no viene directamente de las escuelas, viene de apoyadores, déjame decirlo así, que se incluyen al programa. Si una escuela quisiera en este momento, está interesada, ¿qué tiene que hacer? Mil gracias. Por favor, escríbanos a nuestro Facebook. Generalmente somos hiper responsivos a través del Facebook y en Twitter. Creo que es la manera más práctica. Es Educación para Compartir. Ahí nos van a encontrar y @. para compartir. En Twitter es @e para compartir y en Facebook es Educación para Compartir. Educación para Compartir. Dina, te agradezco muchísimo que nos vengas a platicar todo esto y que la gente se entere porque invariablemente no nos enteramos de las cosas importantes y buenas, no sabemos. Y aquí te reitero la invitación a que vengas a jugar a una de las escuelas con quienes estamos trabajando. Claro que sí, con un enorme placer. Muchísimas gracias y ya estaremos platicando al auditorio qué fue lo que viví en esta experiencia. No nos despedimos. Claro que sí. Dina Buchbinder, presidenta y fundadora de Educación para Compartir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a usted por compartir con nosotros estos minutos aquí en Expedientes TVC. Hasta la próxima.